Buen día, jóvenes. Vamos a resolver un problema de tiro parabólico. Bien, este tiro parabólico, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues yo tengo, imagínense, bueno, vamos a ver de una vez lo que dice el problema. Un proyectil cualquiera, puede ser un balón, lo que ustedes quieran, ¿no? Es lanzado con una velocidad de 15 metros sobre segundo y un ángulo de 53 grados. Bien. Velocidad de 15 metros sobre segundo y ángulo de 53 grados. ¿Qué tenemos esencialmente? Bueno, si yo tuviera, imagínense que este es el piso, tengo un proyectil, ok, lo que sea. Este proyectil va a ser lanzado con una velocidad de 15 metros sobre segundo y con un ángulo de lanzamiento de 53 grados. De esta forma, bueno, pues el proyectil va a tomar una trayectoria parabólica. De ahí que viene su nombre, tiro parabólico. ¿Ok? ¿Qué podemos nosotros medir de esto? ¿Qué tendríamos que calcular? Bien, nosotros podemos calcular algunas cosas tales como, por ejemplo, su velocidad inicial en Y. Como este tiro se está dando de forma, vamos a decir, diagonal, diremos, bueno, pues estamos considerando dos dimensiones, X, Y. Podemos tener su velocidad inicial en Y, podemos conocer su velocidad en X, ¿ok? Como es un tiro parabólico, pues sus coordenadas serían precisamente, pues estas, ¿no? Sus coordenadas X, Y. Bien. ¿Qué más podemos calcular? Bueno, pudiéramos calcular, pues, qué tanto se eleva hasta su punto máximo. Entendamos que, bueno, pues puede haber un punto máximo de lanzamiento, ¿sí? Este punto máximo o altura máxima la vamos a conocer como, pues, Y max. ¿Por qué Y? Pues porque damos por hecho de que está en el eje de las Y, ¿sale? Podríamos conocer también cuánto tiempo le toma llegar a ese punto más alto. Y pudiéramos conocer la distancia horizontal total que vamos a llamar X o X máxima, si quieren le podemos llamar también. La distancia horizontal. ¿Qué tanto alcance horizontal tiene mi proyectil? Entonces, bueno, y finalmente, pues un tiempo total. ¿Cuánto le tardará, cuánto le tomará a mi proyectil desde que sale hasta que cae? Todo eso vamos a poder calcularlo. Bien, entonces tenemos nuestros datos ya establecidos. Bien, voy a borrar esto para poder empezar a calcular. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Primero comenzaremos calculando, como primer paso, calcular la velocidad inicial en Y. ¿Cuál es la fórmula que nos permite calcular velocidad inicial en Y? Bueno, la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad que tiene nuestro proyectil por la función seno del ángulo al que pues se dispara el proyectil como tal. Bien, entonces si yo quiero calcular, tendré la velocidad que es 15 metros por segundo por el seno de mi ángulo de disparo, que sería 53 grados. Si yo hago esa multiplicación, bueno, pues llegaré que mi resultado es 11.98 metros sobre segundo. Esta es la velocidad inicial en Y. Ahora, calculo mi velocidad en X, que ya en el plano que les hice ahorita les dije cuál era la velocidad inicial en Y, cuál era la velocidad en X, etc. Y aquí tenemos que pues la velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo.
Entonces voy a resolver 15 metros sobre segundo por el coseno de 53 grados. ¿Ok? Bueno, utilizo seno para la componente en y, coseno para la componente en x. Esto es cuando hacíamos vectores. Bueno, pues así utilizamos para calcular nuestras componentes rectangulares. Es exactamente lo mismo. Si yo hago esa multiplicación, me dará como resultado 9.3 metros sobre segundo cuadrado. Tengo entonces mi velocidad en x. Voy a calcular ahora como paso 3 el tiempo de subida, es decir, cuánto tiempo le toma a mi proyectil alcanzar su punto más alto de la trayectoria que tiene la trayectoria parabólica. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al punto más alto? Bien, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de subida? Bueno, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial en y sobre el valor de la gravedad. Entonces, mi velocidad inicial en y ya la tengo, es esa. 11.98 metros sobre segundo sobre el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración de la gravedad es eso, es una constante. Sabemos que en la Tierra, bueno, lo tomamos como una constante, ¿bien? Entonces, mi tiempo de subida será igual a 1.22 segundos. Segundos. Entonces, quiere decir que si mi proyectil es lanzado a 15 metros sobre segundo con ese ángulo, le tomará 1.22 segundos a alcanzar la parte más alta de ese tiro. Bien. Paso 4. Vamos a calcular, si calculamos el tiempo que le toma llegar a lo más alto, bueno, vamos a calcular qué tan alto llega, cuánta distancia alcanza en ese punto más alto. Entonces vamos a calcular y máxima, es decir, altura máxima. Bien. La altura máxima la vamos a encontrar utilizando la fórmula de velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces yo voy a... ¿Cuál es la velocidad inicial en y? Esta, acuérdese, aquí está. Bien. Velocidad inicial en y, 11.98 metros sobre segundo. La fórmula me dice al cuadrado entre 2 veces la gravedad. 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces yo al calcular eso encontraré que la altura máxima es igual a 7.82 metros. Ya tengo su altura. Bien. ¿Qué me faltará calcular? Bueno, pues el alcance horizontal. El alcance horizontal que tiene mi tiro. Es decir, qué tanta distancia horizontal alcanza. Ya sé qué tanta distancia vertical. Me falta la horizontal hasta que llega. Entonces voy a poner calcular x máxima, es decir, la distancia horizontal máxima. Y yo sé que para calcular eso tiene que ser igual a la velocidad en x por mi tiempo total. Para calcular el tiempo total, bueno, voy a tener que borrar algo de por aquí. Voy a borrar, si ustedes me lo permiten, el paso 1, que ya hice todos los cálculos que necesito con ese dato. Voy a dejar únicamente el dato, ¿vale? Esta es velocidad inicial en y. Ok.
Para calcular mi tiempo total, voy a calcular con 2 veces el tiempo de subida. Oigan, ¿por qué 2 veces el tiempo de subida? Bueno, imagínense que yo tengo mi superficie horizontal, yo disparo y cuando llega al punto más alto, se supone que ya recorrió la mitad de todo su viaje, vamos a decir. Si calculo el tiempo que le toma llegar a la mitad del viaje, pues lo multiplico por 2 para conocer el tiempo total del viaje, llamándole viaje pues a este fenómeno de tiro parabólico, ¿ok? Entonces, el tiempo total va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de subida es ese. 2 veces 1.22 segundos. Esto es igual a 2.44 segundos. Bien, entonces para calcular la distancia horizontal total, pues calculo con el tiempo total y con la velocidad en x. 2.44 por 9.03 me dará un total de 22.03 metros. Este es el alcance horizontal total de mi tiro. Y de esta forma ya calculé todas las, todo lo que puedo calcular con respecto a este tiro, que fue velocidad inicial en y, la velocidad en x, el tiempo de subida, el tiempo total de mi recorrido, la altura total, la altura hasta el punto más alto y el desplazamiento horizontal total. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, jóvenes. Gracias.